están? Muy, pero muy buenas noches. Antes de empezar el programa Políticamente Incorrecto, quiero mostrarles la ropa de Perry Ellis, especial para la estación que tenemos y que denominamos invierno. Yo creo que va a haber que cambiarle el nombre después. Mirá lo que es este saco, es así totalmente media estación y camisa, pantalón todo al tono, excelente. Perry Ellis, segundo piso del Shopping del Sol, con importantes oportunidades que tenés que aprovechar pasando por ahí. Así que date una vueltita, Shopping del Sol, segundo piso, Perry Ellis, las mejores ropas para ocasión, definitivamente las mejores. Enseguida, Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, estamos acompañados hoy, un privilegio, por el doctor César Barreto, que fue ministro de Hacienda, pero además es una personalidad que siempre está trabajando con los números económicos y los maneja muy bien. César, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros, muy amable. Muy bien, Enrique, gracias por la invitación. No, por favor, un privilegio. Bueno, César, estábamos queriendo hacer contigo un intercambio de parecer para que la gente vaya tomando un poquito conciencia con relación a algunos elementos que se van a manejar en la campaña electoral. Porque lo que no tenemos más que permitir a los candidatos, creo yo, es que no se manejen con seriedad en los números, ¿verdad? Y hay algunas cuestiones que están llamando la atención sobre los números que están manejando los economistas, ustedes, y los números que el gobierno está manejando. Y me voy a permitir empezar un poco contigo, César, con esta cuestión de la caída de la inversión extranjera directa, que según un informe de CEPAL ha disminuido con relación a años anteriores y el gobierno está un poco escandalizado, ¿verdad?, con las cifras que se están publicando, cuando que todo el discurso de estos últimos 4 años del gobierno fue que se estaba trabajando mucho en ese campo. ¿Qué te parece a vos el tema y por qué estaría pasando si pasa, ¿verdad? Bueno, yo creo que principalmente tiene una explicación más relacionada a lo internacional, eso porque realmente hay una reducción en las inversiones extranjeras directas luego hacia América Latina en general, algunos países distintos, ¿verdad? Pero en general hay una reducción en las inversiones porque estos años han sido años más complicados. Estamos en años donde ha habido una caída importante en el precio de los commodities que ha afectado a todas las economías de la región. Y también años en los que estamos viendo un reacomodamiento de la política monetaria de Estados Unidos que ha producido ciertas incertidumbres y ciertos movimientos de capitales que han en principio vuelto hacia los países de origen, especialmente hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces eso ha impactado. Pero por otro lado, también obviamente que los proyectos en los cuales se ha orientado la estrategia del gobierno para atraer inversiones, que son básicamente los proyectos bajo el régimen de maquila. De maquila normalmente son inversiones donde implica mucha utilización de mano de obra, pero Claro, o sea, se tercerizan la mano de obra, básicamente. sí, poco capital, o sea, poca inversión. Se trae todos los equipamientos más básicos para poder hacer, obviamente qué sé yo, el cableado de automóviles, que es lo que más se ha traído. Pero la inversión que requiere una planta como esa son inversiones muy pequeñas. O sea, con una inversión de 5 millones de dólares vos podés tener 5.000 personas trabajando en una planta. Entonces, cuando vos sumás todos los proyectos que hay, obviamente que los montos de inversión fueron pequeños finalmente, ¿verdad? No han habido proyectos grandes. Creo que lo más importante que ha habido en estos años en términos de proyectos son las inversiones inmobiliarias. El Shopping La Galería, por ejemplo, una inversión importante, que es lo que uno recuerda más o menos el World Trade Center, un monto importante, ¿verdad?, que terminó hace 2 años atrás. Pero aparte de eso no han habido proyectos importantes de inversiones en el país, ¿verdad? Y obviamente se refleja eso en los números de inversión extranjera, que ha sido más baja que los años anteriores, ¿verdad? Claro, porque acá, César, a mi modo de... Y te pido por favor que si te parece errada lo digas, porque yo lo que quiero es aportar
ayudar, digamos, a que la gente pueda discernir el discurso público, ¿verdad? Esa- yo creo que esos elementos que vos mencionaste, que yo estuve anotando, o sea, los commodities, la nueva política monetaria norteamericana, etcétera, eh, son, son elementos que nadie puede discutir, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿acaso un ministro de Hacienda o un equipo económico no tiene que trabajar sobre ese presupuesto cuando ese presupuesto acaso está haciendo una macanada? Es decir, de verdad, digo, o parte del equipo económico y te viene la información de que Donald Trump está cambiando la política monetaria norteamericana, de que los precios de los commodities están cayendo y vos sabés por vos, César Barreto en particular, no, económico, ¿cómo puede ser que vos eh, contrarrestes? de la economía internacional, ¿verdad? Categóricamente, o sea, yo creo, César, que nadie puede negar que nuestro país está mejor si se mira así a Perú y Paraguay, digamos, Así más o es. menos, esa sería. Y realmente creo que no hay que centrar la crítica en ese elemento porque sería autodestructivo, ¿verdad? Así Pero es. sí, para el próximo presidente, Así es. entender lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que se puede estimar y lo que no se puede estimar, ¿verdad? Entonces, pero yo te decía el tema de supuestar estos elementos de impacto, además por otra razón, y así ahora en el tema de los no sé, yo honestamente creo que aquí también nos enfrentamos, aparte de toda la coyuntura, a un proyecto empresarial concentrado. Eh, yo no te voy a pedir a vos que hagas juicios de valor sobre lo que yo voy a decir, pero sí te voy a pedir una reflexión analítica sobre los elementos que están a disposición. Por ejemplo, APP Aeropuerto está mostrando que sí es posible llamarle a un grupo inversionista extranjero, en este caso español, pero con una condición de, entre comillas, coparticipación. Y de hecho los papeles que se descubrieron en España sobre las actividades del señor Jordi Pujol, hijo, muestran que esto no era regular. Y entonces cuando vos decís, bueno, pero a toda la gente que viene a invertir le estoy pidiendo que vengan estas condiciones, y nosotros sabemos que más o menos fue así porque se repite el esquema en Jarro Café, ANPP Ciudad del Este, se repite el esquema
inversionista que le digan, puedes venir papá, pero tenés que poner conmigo el asunto. Totalmente, o sea, por lo menos creo yo de que empresas serias de primera línea difícilmente puedan venir bajo ese tipo de condiciones, ¿verdad? Ese tipo de condiciones te van a aceptar empresas como, qué sé yo, estas empresas brasileñas que operaban luego bajo ese régimen en todos los países, digamos, ¿verdad? Pero para las empresas buenas, de buena calidad, que operan con ciertos estándares éticos y que realmente cumplen lo que prometen, digamos, cuando se comprometen a algo, obviamente es difícil de poder traerlos. A mí no me constan esas cosas, Enrique, ¿verdad? Pero si fuera así, efectivamente, eso es un freno para la inversión extranjera, pero muy importante. O sea, países donde la corrupción es parte de un proceso de atracción de inversiones son países que pueden traer inversiones, pero inversiones del tipo especulativo o otro tipo de inversiones, digamos, que vienen y tratan de esa manera de aprovecharse de las debilidades que hay en el país porque pueden comprar voluntades de manera muy fácil, digamos, ¿verdad? No creo que esas sean las inversiones que nosotros, ese tipo de empresas son las que nosotros tengamos que traer al Paraguay. Claro, ¿verdad? yo, César, para profundizar un poquito, y no creas que nos vamos a quedar en ese tema, pero sí quiero, acabas de mencionar un caso fantástico como ejemplo, ¿verdad? Inversión especulativa, caso Odebrecht. O sea, yo voy a poner el caso Odebrecht porque Odebrecht no vino a Paraguay por accidente, porque el gobierno le invitó a Odebrecht. O sea, no sé si ustedes recuerdan la entrevista que hubo entre Marcelo Odebrecht, que ahora está preso, y Horacio Cartes al principio del gobierno. Pero quiero contar el caso Odebrecht para que se vea un poquito lo que César está diciendo. Odebrecht hace unos contratos en Venezuela gigantescos de 5.000 o 6.000 millones de dólares, pero ahora sabemos que pagó el gobierno, o sea, perdón, Odebrecht al gobierno venezolano y al gobierno brasileño unos 280 millones de dólares en coima para tener esos contratos. Luego, primero, yo no sé si la ejecución de contratos logrados en esos términos tiene la calidad requerida, y segundo, se le está haciendo una sobrecarga a la gente que deja afuera a otros eventuales competidores más preparados para hacer el trabajo, ¿verdad? Ese es el problema a mi modo de ver también. No, por supuesto, ¿no? Indudablemente que genera sobrecostos por todos lados cuando hay esquemas de corrupción metidos en las obras públicas, eso es categórico, ¿verdad? Es evidente, es lo que ha pasado en el Brasil, que por suerte, por lo menos los jueces y los fiscales finalmente terminaron desmontando todo eso. Ojalá eso ocurra en nuestro país y ocurra también en los otros países de la región. O sea, sí que mucho que se va preso acá, sí. Como en Brasil también, ¿verdad? Están yendo todos presos, yo creo que muchos se van a ir también en este caso, pero lo que pasa es que si no llegamos a hacer ese tipo de cosas, Enrique, la gente no cree más en nada ni en nadie. Ese fue el problema. ¿A quién cree la gente hoy? A nadie le cree, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque todo el mundo cree que le van a joder y que se van a volver ricos cuando lleguen a ocupar algún cargo, algún puesto. Entonces, ¿cómo va a funcionar la democracia de manera razonable en un esquema como ese? O Argentina, o sea, Brasil es muy evidente, pero Argentina también está en la misma situación. Está en la misma situación, solo que no saltó la... No saltó todavía, ¿verdad? Pero eso es un tema muy preocupante. A nosotros que nos gusta la democracia, la libertad, queremos un régimen de ese tipo para nuestro país, pero si los políticos no son responsables, no sabemos, vamos a terminar en algo como en Venezuela, ¿verdad? Que al fin y al cabo desaparece todo, ¿verdad? Claro, ahí no va a cesar porque a donde yo voy es para mí la medición de inversión extranjera, de caída de inversión extranjera, en algún momento va a tener un correlato con caída de inversión local también. Es decir, el desincentivo para invertir no es más allá de la frontera en general, ¿verdad? O sea, creo yo que así funciona. No, por supuesto, indudablemente que a nivel interno hubo como una expectativa positiva importante en los últimos 10 años. Los empresarios locales han invertido, ha crecido muchos sectores, muchas empresas nuevas han nacido incluso, ¿verdad? Pero es como que es una inercia que está llegando a una etapa final en este momento también, que es un tema que está preocupando un poco, ¿verdad? Nosotros estamos entrando en una situación en la que hay expectativas bajas para invertir en este momento. Uno nota en las pymes, por ejemplo. Las pymes están muy cautelosas. Las pymes siempre son las que invierten poco cada una de ellas, pero las miles de empresas pequeñas que hay invirtiendo juntos obviamente hacen un volumen importante, pero las pymes están sumamente con expectativas muy bajas en este momento, ¿verdad? Entonces, si no hay inversión
inversión, obviamente que la economía se va a ir estancando, ¿verdad? Si bien este año ha mejorado un poco, la actividad comercial está mejor, qué sé yo, pero lo que uno está notando es que la inversión está todavía muy baja, no ha repuntado. Probablemente ya no repunte en lo que queda del gobierno. Ya creo que este tema de las elecciones ya va a impactar esto y ya vamos a esperar seguramente hacia mediados del año que viene a ver qué plantea el nuevo gobierno que entra, ¿verdad? Curiosidad, o sea, yo tengo una respuesta mía, ¿verdad? Pero quiero saber cuál es la evaluación que haces vos y la gente como vos que está en el análisis. Pero acaso, digo yo, ¿acaso en Estados Unidos se deja de invertir porque hay periodo electoral? Pregunto. Normalmente no, porque pasa que la diferencia entre los países desarrollados y los países como los nuestros es el nivel de institucionalidad que uno percibe, digamos, o los empresarios perciben. Eh, Cuando la institucionalidad es tan fuerte, incluso con gobernantes como Donald Trump, por ejemplo, impacta un poco las expectativas, porque los empresarios creen de que ni por más loco que sea el presidente que venga, las instituciones funcionan por sí solas y difícilmente un presidente puede entrar a doblegar las reglas del juego que ya están vigentes y que están aplicadas por gente técnica, preparada, con estándares éticos altos, ¿verdad? Entonces uno cree en la institucionalidad, cree en el sistema judicial, cree en los entes reguladores, cree en el Banco Central, que son instituciones que son fundamentales para que las inversiones puedan funcionar normalmente. Entonces no hay dudas, no importa quién venga, esto va a funcionar, puede variar un poquito, pero no va a haber grandes variaciones, ¿verdad? En países como los nuestros, sin embargo, discutimos luego las bases todo el tiempo, ¿verdad? Entonces cuando vos discutís todas las bases todo el tiempo, y si gana fulano, nos vamos para el norte, y si viene Mengano, nos vamos para el sur, eso genera una incertidumbre muy grande y eso normalmente afecta a las inversiones, ¿verdad? Lastimosamente es así. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones que son muy débiles, de hecho no existen instituciones, no hay. Entonces lo que se haga depende de quién está a la cabeza, ¿verdad? Eso de construir instituciones llevan décadas, no se hacen en periodos cortos de tiempo. Nosotros hay algunas cosas que hemos hecho bien, el Banco Central creo que es relativamente independiente, respetado, pero fuera de eso, muy poco, ¿verdad? Y el sistema judicial ni qué decir, Ni hable. ni hablar. Vamos a irnos a una breve pausa, estimados amigos. Después seguimos con César Barreto sobre la cuestión económica, los números del gobierno. Celebramos 25 años y venimos cargados de regalos. Solo por agosto, si sos cliente Tigo Business, podés disfrutar de los increíbles beneficios que tenemos para vos. Conecta tu negocio al mundo con los descuentos y ofertas que tenemos en los planes de internet o lleva tu nuevo smartphone 4G LTE con 100% de descuento. Para mayor información sobre estos y otros beneficios, contacte a su ejecutivo de cuentas o visite la tienda más cercana. Gracias por estos 25 años contigo. Continuamos con el doctor César Barreto, exministro de Hacienda, economista. Yo no sé si vos querés que te diga presidente de banco también. No, César, ¿cómo explicamos que en una situación en la que tenemos una caída de los números de inversión internacional y por lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, digamos, de ralentización, tengamos nosotros este crecimiento del 5%, sobre qué bases está basado sobre qué base está construido esto? Bueno, primero porque venimos de 2 años que son muy complicados. 2015 y 2016 fueron años muy, muy complicados. Tanto en el sector agropecuario como en el sector comercial, realmente estuvo complejo. Lo que está explicando este año, que se nota claramente una reactivación, es que los países vecinos se estabilizaron. Para nosotros, como somos un país pequeño metido entre dos países grandes, nuestra historia luego siempre fue así, digamos, no es nada nuevo esto, ¿verdad? Pero cuando Argentina estaba con su control de cambios en el gobierno de Cristina, eso a nosotros nos impactó negativamente. Entonces cuando viene el gobierno de Macri y transparenta todo el manejo del cambiario en la Argentina y se normaliza la cotización del dólar en la Argentina, surgen de vuelta de que Paraguay es mucho más barato para ellos y obviamente vienen a comprar masivamente Asunción, Encarnación, ¿verdad?
Brasil, ¿verdad? El Brasil, que después de una devaluación grande del real, hace 2 años atrás aproximadamente, se estabilizó de vuelta el real cuando asumió el gobierno de Temer, y eso hizo que los brasileños empiecen a notarse de vuelta diferencia de precios y los brasileños vienen a comprar. Como son tan grandes, ¿verdad? Impacta mucho en la actividad del pequeño comerciante que está ligado a ese comercio de frontera. Toda la zona fronteriza hacia el Brasil y toda la zona, casi todas nuestras ciudades son de frontera, pues incluido Asunción, ¿verdad? Entonces, eso es algo que impacta muchísimo, ¿verdad? Entonces, como aumentó mucho el comercio de frontera de vuelta desde más o menos septiembre del año pasado, estamos viendo números que son muy positivos de vuelta en todo lo relacionado a eso, ¿verdad? Lo otro que está impactando positivamente también este año es que la inversión pública está a un ritmo importante, ¿verdad? Hay un crecimiento de la inversión de más o menos 35% este primer semestre respecto al primer semestre del año pasado, y eso marca la diferencia en número, que eso no había sido así el año pasado, ¿verdad? Entonces, creo que son los dos factores principales, ¿verdad? Y después, algo marginal de que los productores agrícolas tuvieron buenas cosechas y eso mejoró un poco la inversión en maquinaria, no mucho todavía. Todavía el sector agropecuario está débil porque están bastante endeudados muchos productores, ¿verdad? Pero algo mejoró, entonces con esa combinación de cosas ya la actividad comercial repuntó un poco, está mejor claramente prácticamente en todos los sectores comerciales, ¿verdad? Pero es como que es un impulso relacionado coyunturalmente a esas cosas. Lo que uno no ve es una cuestión más estructural de mediano y largo plazo. O sea, uno evalúa el corto plazo, esto es lo que está pasando, pero el mediano plazo es un poco más preocupante porque claramente los precios de los commodities ya nunca van a volver a ser, por lo menos en el periodo previsible, los próximos 5 años no van a ser lo que hemos tenido una década atrás. El país tiene pocos motores internos de poder crecer y desarrollarse. No se han hecho reformas. Una de las cosas que uno critica a este gobierno es que no ha hecho reformas importantes que nos permitan mejorar la productividad del país, ¿verdad? No se ha hecho mucho en educación, se ha hecho muy poco en salud, ¿verdad? Son cosas importantes, ¿verdad? Cuando uno está queriendo encarar un crecimiento y un desarrollo más desde una perspectiva de mediano y largo plazo, ¿verdad? Tampoco se han hecho reformas importantes en el sistema previsional, porque el ahorro es un determinante importante de la inversión en cualquier país. Poco se ha hecho, no se ha avanzado de hecho, ¿verdad? Entonces, es como que no estamos haciendo las bases como para encarar años más difíciles, contextos más complejos, donde vamos a depender más de nosotros mismos y nosotros mismos no estamos preparados para un escenario como ese. Esto que acabas de decir, César, yo anoté tres cosas que quiero, a ver. Uno, estabilización de nuestros vecinos como uno de los motores. Dos, la inversión pública. Y tres, el tema de nuestra producción agropecuaria. Ahora, yo me quiero centrar un ratito en la cuestión de la inversión pública. 35% de crecimiento con respecto al año pasado me parece una cifra bien grosa, pero la pregunta es si es sostenible en el tiempo este nivel de inversión pública y si este nivel de inversión pública está basado en recursos genuinos o en un endeudamiento que eventualmente puede convertirse en algo así como Grecia. No es sostenible. Coyunturalmente, en un periodo de 6 meses, claramente 35% es algo viable. Nosotros creemos que este año completo, el crecimiento de la inversión va a estar alrededor del 20%, entre el 15 y el 20%. Y está basado obviamente en el modelo que instaló el gobierno, que es de endeudarse para invertir en obras de infraestructura, que tiene su limitación. O sea, uno puede hacer ese tipo de política un periodo de gobierno. En nuestro caso, por ahí podemos llegar hasta 2 periodos incluso, ¿verdad? Pero hasta ahí puede alcanzar, más allá de eso no va a poder ir, ¿verdad? Entonces, ayudó este año, ayudó también algo el año pasado, en los 2 años anteriores, pero claramente no es sostenible en el tiempo. Nosotros tenemos que cerrar esa brecha fiscal sí o sí en los próximos años, ¿verdad? ¿Brecha fiscal? Brecha fiscal entendida como un déficit fiscal que se origina en que estamos gastando más de los ingresos genuinos que estamos generando, entonces estamos financiando esa brecha con emisión de bonos o endeudamiento externo, ¿verdad? Pero veamos, César, ahí me estás llamando la atención poderosamente porque el gobierno en su discurso jura y rejura que no está haciendo eso. ¿Está haciendo? Bueno, el gobierno lo que dice es que está haciendo eso de una forma
el manera, famoso ¿no? discurso estamos cambiando deuda mayor de mayor interés por... Sí, eso por un lado, pero por otro lado también de que se está haciendo dentro del régimen de la ley de responsabilidad fiscal, que es cierto que se cumplió el año pasado, yo creo que este año se va a cumplir de vuelta, ¿verdad? Que genera algo de tranquilidad desde ese punto de vista, pero no significa que lo podamos hacer todo el tiempo. O sea, ellos lo pueden hacer en este periodo de gobierno, pero la deuda va a terminar seguramente alrededor del 25% del PIB en este gobierno, ¿verdad? En este periodo de gobierno. Y queda un margen por ahí de 5% más para que pueda crecer la deuda en los siguientes años, ¿verdad? Pero después vamos a tener que cerrar esa brecha. Eso significa o dejamos de invertir o tenemos que aumentar los ingresos para poder seguir invirtiendo, ¿verdad? Pero ya no vamos a poder hacerlo con endeudamiento de la forma que lo venimos haciendo en estos años. Claro, es decir, a ver si entiendo bien, para ponerlo en términos del señor de la casa o de la señora de la casa. O sea, yo estoy usando todo el préstamo que tomé este año y el año que viene ya no voy a tener capacidad de pedir más prestado y tampoco usé los préstamos para construir una fábrica, sino que usé los préstamos para comprarme la tele. Eh, Más o menos así, o sea, lo que me endeudé este año ya no lo voy a poder seguir haciendo los siguientes años, ¿verdad? Claramente, o sea, o dejo de invertir o tengo que generar otros ingresos para poder seguir invirtiendo, ¿verdad? Ahora, el dinero en que se utilizó no es tan claro, aparentemente se ha utilizado en financiar principalmente inversiones, ¿verdad? O sea, uno lo que ve, por lo menos los números grandes que se nota es que se han financiado proyectos de inversión, ¿verdad? Cuando hablas de proyectos de inversión, perdón por la ignorancia, César, pero cuando hablas de proyectos de inversión, ¿qué estamos hablando? ¿Ruta? Rutas principalmente y las líneas de transmisión de la ANDE, que son las dos cosas que uno ve que se han hecho o se están haciendo en este momento, ¿verdad? Pero anecdótico, no quiero desviarnos del tema, pero sí anecdóticamente voy a decir, sí, tenemos la línea de transmisión de la ANDE, pero al final no tenemos la red de distribución. Estábamos nosotros hablando, te estoy hablando estábamos en la radio todavía antes que nos echen, con Víctor Romero, y él nos estaba explicando una cosa que yo quiero, ahora que acabas de mencionar, son 1.250 millones de dólares, tenía que invertirse en 5 años para la red de distribución y se terminaron invirtiendo creo que 35 o 50 millones de dólares en la red de distribución. Es decir, sí, podemos traer de Itaipú y de Yacyretá hasta Asunción. Y después, o sea, ¿a quién le damos? Y sí, lo que pasa es que priorizamos mal, obviamente. Nuestra institucionalidad pues, es muy débil, ¿verdad? Entonces, cualquier gobierno que viene de repente te cambia las prioridades hacia lo que a ellos les llama más o les gusta más en el corto plazo, qué sé yo, y dejamos de hacer por ahí las cosas importantes, ¿verdad? Por eso que algunos países como los nuestros no se desarrollan, pues, ¿verdad? Porque no se priorizan las cosas donde realmente la gente necesita, ¿verdad? Nosotros nos equivocamos mucho en eso. Yo, tal vez lo más claro y que yo he criticado tanto y lo sigo haciendo hasta ahora porque nos sale carísimo todo lo que se hizo, cuando aumentaron los salarios públicos en un 35% en el 2012. ¿Sabes cuánto nos cuesta por año? Eso es 680 millones más o menos. 700 millones de dólares por año. O sea, sumado desde el 2012 a hoy, son ya más de 3.000 millones de dólares hasta hoy. Solamente una decisión que se tomó ahí en un momento de, qué sé yo, de querer congraciarse con para la gente. Para tomarlo a luz y congraciarse con el... Así es. ¿Cuánto nos cuesta? Hasta ahora 3.500 millones de dólares. Y va a seguir costando. Y va a seguir costando por siempre. No sé qué le saque a la gente, ¿verdad? Porque los salarios no va a ocurrir. Sí, hablamos mucho de esto en tu programa de radio. Obviamente que uno tiene todo, busca la racionalidad, pero la política lastimosamente no aplica esa racionalidad, ¿verdad? No, o sea, dentro de todo eso, después, esto anecdóticamente, va a haber que romper en algún momento esa lógica del poder electoral del funcionariado. Porque a mi modo de ver eso pasa también en la municipalidad de Asunción. Fíjate vos que estamos paralizados en la Asunción y o sea, no se puede hacer mucho, digamos, justamente porque tenemos ese poder electoral del funcionariado. Volvamos al tema del crecimiento. Entonces, yo sé que vos hablas con muchísima gente que está haciendo análisis, César. Este 5% este año, del cual creo que nos felicitamos todos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se podría extender? Porque te voy a dar un ejemplo para entender por qué te estoy preguntando esto, porque no quiero llamarte a engaño. Alan García, en 1985,
le metió pata a la maquinita y generó un crecimiento por demanda agregada de 9, 8, 9% primer año, segundo año, ¿verdad? Lo cual le permitió ganar elecciones de medio término. Pero a los 4 años el país estaba en quiebra. Entonces yo me pregunto nomás si con todas estas variables que vos estás mencionando, estabilización de Brasil y Argentina, inversión pública, precio de los commodities, etcétera, ¿hasta cuándo podemos proyectar este 5% más o menos, según las estimaciones que ustedes están viendo? Nosotros estamos estimando un crecimiento alrededor del 4% este año. Sí, yo te digo 5 para ponerme en el diario del oficialismo. Okay. Nosotros creemos que el crecimiento más de mediano y largo plazo del país en las condiciones actuales, asumiendo de que seguimos endeudándonos al ritmo de la ley de responsabilidad fiscal, que es más o menos un endeudamiento de $500 millones por año, manteniendo ese ritmo en los próximos 5 años, el país puede crecer alrededor del 3,7, 3,75, 4% como máximo. En un rango de entre el 3 y el 4% te diría yo, para ser un poco más amplio entendiendo cómo funciona la economía del país, ¿verdad? Eso es lo que el país puede, de la forma en que está hoy, con el nivel de ahorro que tenemos hoy, con el nivel de institucionalidad que hay hoy, con el nivel de inversión extranjera que hay hoy, que difícilmente se pueda cambiar de así. No es una cuestión de que viene un gobierno y levanta las expectativas y cambia, no es así, ¿verdad? Nuestro país no es luego un país muy desordenado, nunca lo fue. Entonces lo que tenemos nosotros es relativamente simple, digamos, en términos regulatorios, ¿verdad? Lo que hay que cambiar son reformas muy profundas, que, por ejemplo, el sistema judicial, para generar más confianza, son cosas que no lo va a poder hacer así en un periodo corto de tiempo. Entonces, yo no creo que eso cambie mucho. Entonces, nosotros estamos esperando un crecimiento entre el 3 y el 4% en los próximos años. Eso es lo que podemos, ¿verdad? Que cuando 5 años, en los próximos 5 años, sí, 5 años. Y tenemos que irnos a la pausa, pero esto me lleva a las siguientes cuestiones. Con ese nivel de crecimiento, ¿qué hacemos con pobreza, con inequidad, con desempleo? Pero a la vuelta a la pausa. Venimos enseguida. Conversando con César Barreto sobre este tema. Nos habíamos quedado en el crecimiento del Producto Interno Bruto y la proyección, ¿verdad? Y la pregunta que quedó en el aire era, bueno, si con estos niveles proyectados, 3.7, vamos a suponer que todos los santos del cielo estén mirando al Paraguay 4, ¿qué hacemos con la pobreza? Porque acá tenemos, César, una cosa, si me permitís usar el término, contradictoria, ¿verdad? Crecimiento en esos niveles, pero aumento del índice de pobreza en los últimos reportes que tuvimos hace cuestión de un mes por ahí. Entonces, ¿qué hacemos con el índice de pobreza, de inequidad, es decir, de crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, y de desempleo que también está aumentando? Sí, a ver, la coyuntura, obviamente la pobreza aumentó en la medición del 2016, ¿verdad? El desempleo también aumentó porque el 2016 fue un año muy complicado. Cuando uno mira los últimos 3 años, lo que uno observa es que la pobreza se ha estancado. Se estancó al nivel del 28% más o menos. Veníamos bajando del 2012 en adelante, pues la economía entró a crecer, el boom de commodity, que ya hablamos de eso, ¿verdad? Se redujo la pobreza del 50%, 48%, no me acuerdo muy bien cuánto estaba en ese momento, bajó al 28%. En el 2013 bajó al 28%. Del 28% no estamos pudiendo bajar. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Verdad? De que al ritmo de crecimiento que nosotros estamos llevando ahora, que más o menos es alrededor del 4% en promedio en los últimos 3 años, ¿verdad? Eso es un crecimiento estabilizador de la pobreza. O sea, si nosotros seguimos creciendo, ahí nos quedamos. Vamos a quedar al 28 porque la dinámica de la población comparado con las oportunidades que se genera es como que se iguala uno con otro, pero no te permite bajar los niveles de desempleo que ya hay o los niveles de subempleo o de marginalidad que ya hay, ¿verdad? Para bajar los niveles de subempleo y los niveles de marginalidad, para reducir la pobreza, que las dos cosas están muy relacionadas, necesitas un crecimiento mayor que el 4%, que nuestra economía no está siendo capaz de dar. O sea, y endeudándonos
no, invirtiendo toda la forma que se hizo en el modelo que del gobierno de Cartes, ¿verdad? Lo que permitió hacer es estabilizar la pobreza, no se pudo reducir más, ¿verdad? Necesitamos algo más que eso. Necesitamos que la economía crezca con fuentes más genuinas, ¿verdad? Pero esas fuentes más genuinas requieren esfuerzos y reformas que necesitamos encararla, porque si no lo encaramos, acá no hay magia, ¿verdad? Yo he tratado en toda mi vida profesional de explicarle a la gente que no hay magia en economía, ¿verdad? Y los argentinos lo han demostrado con mucha claridad, ¿verdad? Los economistas vinieron ahí vendiendo espejitos, mis colegas, lastimosamente, ¿verdad? Y al fin y al cabo le mintieron a la gente de todos estos años. Hoy no le creen más los economistas en Argentina, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque vendieron humo, ¿verdad? No vendieron nunca, o sea, trataron, todos sabemos que uno puede hacer cosas en el corto plazo. Yo también lo sé, yo te puedo asegurar que si yo entro y meto 2.000 millones de dólares por año endeudando al país, vamos a crecer 6%, 7% también, 3 años, te aseguro, ¿verdad? Seguramente yo me voy a los 3 años, voy a ser ídolo, estatua, y dejo un desastre para el siguiente, ¿verdad? Sí. Dejo un desastre para el siguiente, claro. ¿Verdad? Bueno, esas cosas se pueden hacer, pero son cosas irresponsables, ¿verdad? Hablando responsablemente, las únicas fuentes de desarrollo real que existen son aquellas cosas que puedan incrementar los niveles de productividad del país, ¿verdad? Los niveles de inversión en el país, los niveles de ahorro en el país, ¿verdad? Los niveles de trabajo, de esfuerzo laboral de la gente. La gente tiene que estudiar, tiene que capacitarse, tiene que prepararse. Los niveles de innovación y de invención en el país son esas cosas fundamentales las que pueden determinar un crecimiento y un desarrollo más de largo plazo. Si no, el resto es todo de corto plazo. César, claro, porque vos recordarás que cuando estalló esta polémica, y entre paréntesis fue la polémica que hizo que se enfrenten Marito y Santi Peña en varios programas televisivos y compañía, nos quedamos realmente todos un poquito como que sorprendidos, ¿no? O sea, a ver un poco, tenemos este índice de crecimiento y la pobreza ha crecido. Después yo te voy a contar una valoración personal que yo hice. Pero acabas de agregar un elemento que a mí me lleva a hacerte una pregunta que viene por el costado, ¿verdad? Que no es directamente el tema, pero quiero. Índices de ahorro, claro, vos mirás los índices de ahorro de Japón, de China incluso, y decís a la flauta, esa gente que vive comiendo pasto, ¿verdad? Porque, pero ahí yo te pregunto, pero César, ¿esto que está haciendo el gobierno sobre la política del gobierno sobre tarjetas de crédito, la política del gobierno sobre retenciones de IRP, yo no sé si son incentivadoras del ahorro o desincentivadoras del ahorro? A ver, una cosa es, quiero nomás poner sé que la economía es siempre muy pesada un poco para la gente, cuesta entender porque la gente cree que la macroeconomía es una cosa etérea y que encima crea milagros. Lastimosamente no es cierto, ¿verdad? No hay milagro en esto, ¿verdad? El desarrollo, tanto a nivel personal como a nivel de primero, la economía de un país no es nada más ni nada menos que la suma de lo que hacemos cada uno de nosotros. No existe acá de que hay una cosa como que una entelequia, como que la nación y después estamos nosotros. No es así. La nación es la suma de lo que hacemos cada uno de nosotros. La economía nacional es la suma de la economía de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así nomás es, ¿verdad? Si nosotros trabajamos mucho, obviamente que va a haber mucha producción. Si nosotros ahorramos mucho, va a haber mucho ahorro, ¿verdad? Así nomás es, porque es la suma de todo, ¿verdad? Los países, el crecimiento y el desarrollo es un proceso de acumulación. A nivel personal, pónganse a nivel personal a pensar esto. ¿Cómo que yo puedo incrementar mis ingresos? Si yo ahorro mucho y voy acumulando, ese proceso de acumulación me permite a mí tener ingresos más altos en el futuro. Así es como funciona la economía. Entonces los países que ahorran mucho, como China, por ejemplo, en este momento, obviamente que crecen muy rápido y se van desarrollando muy rápido. ¿Pero qué significa eso? ¿Están comiendo pasto? Claro que sí. Hay generaciones enteras que están haciendo un esfuerzo enorme para que sus hijos puedan tener un mejor estándar de vida. Eso es lo que están haciendo. Pero si nosotros lo que queremos es que nosotros queremos vivir bien, ¿verdad? Y vamos a consumir todo lo que nosotros tenemos hoy, entonces no te vas a poder desarrollar. ¿Cómo te vas a desarrollar? Imposible. Entonces lo que vas a dejarle de deuda a tus hijos, no le vas a dejar ahorro, ni capital, ni infraestructura, ni nada. Le vas a dejar deuda. Que es lo que hicieron los argentinos varias veces, lo que están haciendo los griegos ahora. Las generaciones anteriores vivieron súper bien, ¿verdad? Disfrutaron la vida, que le dejaron a sus hijos deuda, ajuste, hay que pagar la deuda. Eso es lo que le dejaron. Pero así nomás funciona esto, no hay milagros, ¿verdad?
Entonces hay que entender eso. ¿Qué es lo que genera desarrollo? Si queremos desarrollarnos hay que hacer lo que hicieron los japoneses, lo que hicieron los coreanos, ¿verdad? Trabajar mucho, ahorrar mucho, estudiar mucho, ser muy creativos, ¿verdad? Y tratar de ir desarrollando nuevos productos y nuevos mercados todo el tiempo. Esos son los fundamentos. Si nosotros no entramos en ese juego, lo único que vamos a estar es años buenos, porque vino alguien súper creativo que inyectó deuda al país, ¿no es cierto? Y pudo crecer por un periodo corto de tiempo, y pues vamos a caer, ¿verdad? Cuando vos sumás 10 años y estamos igual en 10 años, ¿verdad? Algunos años buenos, otros años malos, pero en 10 años estamos igual, ¿verdad? Argentina hace 70 años está igual, ¿verdad? Un país que era el país más desarrollado, ya era prácticamente un país desarrollado a principios del siglo XX, de repente hoy es un país que está igual que nosotros, ¿verdad? Bueno, eso pasa cuando hay gente irresponsable manejando el gobierno, ¿verdad? Cuando cree de que lo importante son ganar elecciones y nada más, ¿verdad? Tenemos que comprender esto como sociedad. Yo no sé si los argentinos están entendiendo. Uso siempre a Argentina de ejemplo, porque es el ejemplo de los libros de texto de economía por la Argentina, es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Entonces, veo yo las elecciones últimas que se hicieron, por ejemplo, y yo no sé si los argentinos por ahí están entendiendo algo, ¿verdad? Es que le vendieron humo por tantos años, ¿verdad? Y pareciera ser que viene alguien que le cuenta la verdad y parece que le está haciendo más sentido, y ojalá lo hagan, porque obviamente Argentina es un país con recursos enormes, debería estar a un nivel muy diferente hoy, ¿verdad? Y nosotros luego que tenemos pocos recursos deberíamos ser muchísimo más disciplinados que ellos, ¿verdad? Y lastimosamente tratamos de tomar el ejemplo de ellos todo el tiempo. Claro, pero yo te mencionaba el tema de retención y tema de tarjetas puntualmente porque a mi modo de ver son como, digamos, señales puntuales de que no es cierto que estamos trabajando en generar ahorro. Bueno, yo creo que hay que tener el sistema tributario, luego nosotros deberíamos tener más estabilizado. No podemos estar discutiendo todos los años algún nuevo cambio en el sistema tributario, porque lo único que le genera a la gente es inestabilidad o incertidumbre respecto a qué es lo que tiene que pagar o qué es lo que no tiene que pagar, ¿verdad? Obviamente que tenemos que pagar impuestos en la medida en que veamos de que el gobierno está haciendo lo que hay que hacer con el dinero que le estamos dando, ¿verdad? Pero de que todo el tiempo tengamos que estar discutiendo algún tema tributario es tremendamente desgastante, ¿verdad? Y le genera incertidumbres a la gente, ¿verdad? Nadie quiere pagar impuestos, eso es natural, que de naturaleza humana, ¿verdad? Nadie quiere pagar por algo que no recibe, pues, ¿verdad? Y como Luego defino, ¿verdad? Pero como no hay relación entre lo que uno recibe y lo que uno paga, ese es el problema luego del gobierno, pues, ¿verdad? Que uno cobra impuestos, está obligado a pagar nomás, pero ¿qué es lo que yo recibo? Y no tengo muy claro qué es lo que yo recibo. Entonces nadie quiere pagar impuestos por eso, ¿verdad? Y nuestro sistema tributario es relativamente sencillo, la carga tributaria no es alta, son cosas buenas que tenemos nosotros, ¿verdad? Lastimosamente gastamos muy mal la plata que se está pagando, pero creo que hay que estabilizar un poco el sistema tributario, o si lo vamos a discutir de vuelta, vamos a discutirlo bien de fondo, una vez, ¿verdad? Una vez, y bueno, y dejemos estable después de 10, 15 años ese sistema tributario. No le estemos creando el ruido a la gente todo el tiempo, ¿verdad? Encima, cosas que no tienen mucha relevancia, porque el tema de las retenciones, por ejemplo, de los sueldos de la gente, no, yo te aseguro que el impacto en la recaudación que tiene es mínima. ¿Sabes por qué? No, César, viene un poquito a cuento de lo que hablábamos en el bloque anterior. Es una composición que yo hago, vos corregime porque vos sabes más. Pero fíjate vos, con el nivel de inversión pública que hay y la necesidad de amortizar deuda, me supongo, me digo, bueno, estos locos se empiezan a desesperar sobre cómo amortizamos la deuda. Y entonces te aprieto con retenciones de IRP y te aprieto con cualquier cosa, o estoy equivocado. Sí, en parte sí, yo creo que ni siquiera estamos empezando a amortizar la deuda todavía. O sea, Ni ahí luego. cuando haya que empezar a amortizar la Entonces, presión. ¿cómo se explica esto? Yo creo que creo que es un manejo inadecuado de un tema que es demasiado crítico, ¿verdad? Repito de vuelta, en temas tributarios uno tiene que dar estabilidad, ¿verdad? Reglas claras, no estar cambiándolo encima todo el tiempo, y que además de lo que tengamos sea lo más claro posible, ¿verdad? Sea buena o mala, pero que sea clara, ¿verdad? Que la gente sepa de que me toca pagar este impuesto y tengo que pagarlo en tal fecha y de esta manera, ¿verdad? Que no me cambie por el camino, como ocurrió el año pasado. Creo que de repente a fin de año se modifica el régimen de cómo se podía deducir
bueno, real después, no vas a poder hacer porque la gente no cree en vos, porque le estás atacando de esta manera. Hay que tener mucho cuidado en la forma que uno maneja estas cosas, ¿verdad? Especialmente el tema de impuestos, porque el impuesto pues, es la forma en que los políticos le meten la mano en el bolsillo a la gente. Así mismo es eso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en qué momento uno está, qué está haciendo con esa mano que mete en el bolsillo de la gente, ¿no? Vamos a ir a la pausa para ir al último bloque y quiero aprovechar el último bloque justo para enganchar esto que estamos diciendo con... eh, yo no te quiero pedir que vos hagas la receta, pero sí te quiero pedir una evaluación de qué estamos esperando los paraguayos de nuestro próximo presidente. A la vuelta de la pausa. Bueno, estamos en el último bloque con el doctor César Barreto y quiero aprovechar los minutos que nos quedan, César, para que nos... como te dije, yo no quiero que hagas un recetario porque yo entiendo las limitaciones de la gestión, ¿verdad? Pero te digo nomás, eh, a mí, ¿sabes lo que me está preocupando del debate público que estoy viendo entre los candidatos presidenciales y la gente que va a concurrir para el Congreso? Una primera cosa que me pone los pelos de punta es el no consenso sobre cifras. No te digo sobre resultados. Hey, chicos, pobreza es 10 y estamos todos de acuerdo en que es 10. Bueno, no estamos ni siquiera de acuerdo en eso. Y la segunda cuestión es el largo plazo. No, ¿cómo ves vos cómo estás viendo la carrera? Pero el purete, decime, la verdad, lo que está en tu corazón, quiero saber. ¿Cómo estás viendo la carrera presidencial en la cuestión económica? Muy poco debate. Lastimosamente creo que eh, es uno de los, yo he visto, no sé, 4 elecciones, ¿verdad? Pero este es donde el debate es mucho más pobre, incluso en las propuestas, en los programas, con las ideas nomás que quieren llevar adelante, ¿verdad? Es un tema raro lo que está pasando, me parecía que es una discusión más personal incluso la que hay, ¿verdad? Muy poco de estas cosas. Yo creo que la gente está esperando mucho. Realmente la expectativa de la gente es cada vez más alta porque uno ve que la cosa mejora en todos lados y también nosotros necesitamos ir acompañando eso, ¿verdad? Yo creo que necesariamente van a tener que encarar alguna reforma a la educación. Yo creo que esa es una prioridad que se ve poco para los políticos, no les gusta mucho hablar porque encarar problemas con cosas que no se notan, pero si vos no encarás la reforma de la educación y en el largo plazo no vamos a poder salir de donde estamos. Nosotros tenemos que mejorar la educación. No estoy hablando ni siquiera no estoy diciendo vamos a poner más plata en educación, yo estoy diciendo lo que estamos haciendo, tenemos que hacerlo mejor. Nosotros no podemos seguir teniendo maestros que se aplazan en los exámenes que ellos mismos tienen que tomar a los alumnos, ¿verdad? No podemos seguir así, ¿verdad? La reforma de la educación es un tema que creo que es demasiado importante. Necesitamos hacer una reforma de la seguridad social que nos permita aumentar el ahorro en el país y obviamente mejorar la utilización de ese ahorro. Parte de eso se ha tratado de hacer ya en este gobierno, pero hay que avanzar con fuerza en eso, ¿verdad? Ese es el tema del
estamos pagando demasiado caro todo, ¿verdad? O somos demasiado ineficientes, pero pues algo estamos haciendo mal y piden más plata para el sector, ¿verdad? Entonces vamos a dar más plata para que... Y ya tenemos el gasto más alto. Ya tenemos el gasto más alto, ¿verdad? Entonces es una cosa que hay que evaluarlo muy bien. Yo te aseguro que nuestro sistema de seguridad social no tiene nada que hacer frente al uruguayo, al chileno. Y yo estoy seguro, en términos de servicios, ¿verdad? Claramente que el servicio es muy deficiente desde el punto de vista de la gente. No quiero ser malo, pero con razón que hay tantos médicos millonarios. Probablemente, pero ese es un informe oficial del Fondo Monetario, que hizo una evaluación del gasto en salud en Paraguay y terminó hace un mes atrás. César, pero Sí, y obviamente hay que seguir invirtiendo en infraestructura. No, eso es categórico. Eso es claro. No, a lo que voy nomás es de estos tres ítems centrales que pusiste, o sea, educación, seguridad social y salud. No escuché ni una palabra. O sea, te juro, no escuché ni una palabra. Y a mí eso me llama la atención. O sea, es muy pobre el debate que hay en este momento. Están discutiendo, por ejemplo, si seguimos yo ya escuché ahora que vamos a seguir nomás con la deuda. Todo el mundo ya dice vamos a seguir con la deuda hoy, ¿verdad? Porque no hay otra cosa que hacer, tenemos que seguir endeudando al país, ¿verdad? Eso sí ya escuché que dijeron todos, ¿verdad? Obviamente que quieren seguir con lo fácil, digamos, ¿verdad? Quieren seguir con lo fácil. Yo creo que eso, yo puse un ejemplo la vez pasada que no sé si le llega bien a la gente o no, porque siempre los economistas hablamos medio raro, ¿verdad? Pero yo creo que es más importante tener gente educada con poca infraestructura que gente mal educada con mucha infraestructura. Porque la gente que no esté capacitada no te va a poder usar la infraestructura que vos le pusiste. No va a servir en nada. Y sin embargo, gente capacitada hasta sin infraestructura te va a hacer que el país vaya adelante. Pero vos sabés que y terminamos con esto y César, simplemente quiero agradecerte enormemente el esfuerzo de haber venido. Yo nomás le digo a la gente, váyanse a Uruguay, o sea, no hace falta ni, o sea, porque vos te vas a Chile y está como que grosso en términos de infraestructura, ¿verdad? Por los uruguayos pues no, con su caminito y su frutita nomás, pero es que qué nivel de vida, o sea, ¿entendés? Y qué calidad de vida, sobre todo, y justamente es por lo que vos estás diciendo, o sea, le escuché a Chalo Garay, no sé si vos le querés o no a Chalo, pero le escuché la vez pasada a Chalo diciendo, ¿cuándo fue? Hace 2-3 semanas. Hay gente que confunde progreso con viaducto y no es así. Así mismo es, ¿no? Yo creo que hay que invertir en la gente. O sea, tenemos que formar a la gente porque es lo único que nos va a permitir, o sea, no es que nos va a permitir, le va a permitir a cada uno salir de la situación en la cual está. Tenemos que formarle a ellos, pues, sí, ellos dependen, pues. No es el gobierno el que le va a salvar a la gente. La gente se tiene que salvar a sí misma. Así misma, totalmente. César, eso tiene que estudiar. Me dejas un poco pesimista ya, pero así soy yo. No, pero te digo, pero tenés razón, o sea, yo comparto tu criterio 100%. Lo que pasa es que hay que bajar esto al debate, ¿verdad? Porque si no, la verdad, como dijiste, o sea, voy a ser grosero, esto no dijo César Barreto, porque yo lo digo, se fuman el porro la deuda, y van para adelante, y todo fiesta, y no es fiesta. En fin, César, muchísimas gracias por estar con nosotros, te agradezco realmente de corazón, y nosotros nos vemos el martes que viene. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.